Bienvenidas y bienvenidos a esta charla que organizamos en el marco de la Jornada Virtual Ciudad en Humanidades, que tiene el objetivo de dar a conocer cuál es la oferta académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y además mostrarles algunas áreas de trabajo, familiarizarlas un poco con qué es lo que hacemos en Humanidades, qué áreas de trabajo hay ahí, cómo trabajamos y demás. Y nos interesaba, presentar el IDICS como parte de esas áreas de trabajo que están presentes en la facultad, porque nos parece importante reponer que cuando eligen una carrera universitaria también están eligiendo qué quieren ser, qué quieren hacer con eso que eligieron aprender. Entonces, algo de lo que ustedes pueden hacer con eso que aprendieron tiene que ver con la investigación. Y en particular nos interesa que a lo largo de esta charla vayamos abordando algunas preguntas como, ¿qué implica el trabajo de ser investigador, investigadora en ciencias sociales y humanidades? ¿Qué hacemos las personas que nos dedicamos a esto? ¿Cómo es que investigamos? ¿Qué podemos decir sobre la sociedad? Y en particular, ¿qué podemos decir sobre este contexto tan particular que nos atraviesa, que es la pandemia? El recorrido que les proponemos primero tiene que ver con presentar un poco qué es investigar en humanidades y ciencias sociales, qué es el IDICS, que es el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, dónde trabajamos, cómo es el espacio en el que nos ubicamos, contarles cuáles son algunas líneas de investigación que se trabajan en el instituto y darles la palabra a algunas compañeras y compañeros que han venido trabajando, haciendo algunos aportes específicos sobre el contexto de la pandemia, para aportar esas reflexiones. Así que en primer lugar entonces vamos a pasar un videito para mostrarles cómo es el lugar en el que trabajamos. Si estuviéramos, hola, ¿cómo están? Si estuviéramos mientras pasa el videito, ¿no? Si las jornadas se hubieran hecho en la facultad como todos los años, podríamos recorrer el IDICS y visitar los centros, que saludaran a quienes están investigando y trabajando ahí en ese momento, pero como no es posible, con este videito les mostramos, les acercamos dónde nos encontramos cuando eso es posible. El Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales fue creado conjuntamente por el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata en agosto de 2009. Actualmente se desarrollan 170 proyectos de investigación y desarrollo, 18 proyectos promocionales, 9 proyectos de investigación plurianuales CONICET, 14 proyectos de investigación científica y tecnológica y un proyecto de investigación orientada. En el IDICS se publican 10 revistas científicas indexadas en bases nacionales e internacionales. Desde su creación, la planta de investigadores se incrementó más del 160%, mientras que la de becarios ascendió al 130%. Trabajan en el instituto 240 investigadores, 186 becarios, 9 profesionales de apoyo, 2 agentes administrativos. Esta diversidad de actores se agrupa en 18 unidades de investigación, dedicadas al estudio de las disciplinas clásicas de las humanidades, tales como historia, literatura, lingüística, filosofía y educación, junto con abordajes específicos de las ciencias sociales, como metodología, sociología, economía, geografía o género, entre otras. El trabajo en equipos multidisciplinares trazó un camino de diálogo que se plasmó y continúa plasmando. 2 proyectos de alcance nacional, ELSE y PISAC. En el primero, la importancia del español como lengua de la cultura y de la ciencia marcó nuestra política lingüística. Su resultado fue una colección de libros con temas y autores de literatura argentina destinados a la enseñanza de español para extranjeros. El segundo, una experiencia federal inédita que propone el análisis integral de las diversidades sociales de la Argentina contemporánea. Desde el IDICS también estamos comprometidos con la producción de un conocimiento científico situado desde la perspectiva local. La problemática de la emergencia hídrica que sufre la región fue analizada por el proyecto de investigación orientada Estrategias para la Gestión Integral del Territorio. Asimismo, estamos iniciando el proyecto institucional Heterogeneidad Social, Conflictos Sociopolíticos y Políticas Públicas en el Gran La Plata, que impactan los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada. En nuestros 10 años de vida, nos abocamos a tejer redes académicas internacionales. Desde 2010, somos integrantes de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
destinado a promover investigaciones para combatir la desigualdad, fortalecer los derechos humanos e incentivar la participación democrática. Actualmente, formamos parte del consorcio interinstitucional creado por el Ministerio de Ciencia y Educación de Alemania, el Centro Internacional de Humanidades y Ciencias Sociales, María Sibylla Merian, dedicado al estudio de la convivencia en sociedades desiguales desde América Latina y el Caribe. El diálogo es nuestra fortaleza, entre la sociedad y la ciencia, entre las instituciones y las disciplinas, pero fundamentalmente entre quienes día a día investigamos con profundo compromiso social. Bueno, un poco la idea de este video era mostrarles cómo en el IDIC se cruzan distintas disciplinas, distintos recorridos, distintas trayectorias, distintas instituciones, porque nosotros no trabajamos todos ni para la universidad ni para CONICET, sino que nos vamos cruzando a lo largo de esos recorridos, y mostrarles también que si bien se llevan a cabo muchas investigaciones individuales, siempre en ciencias sociales y en humanidades las investigaciones individuales tienen su carácter colectivo, y que también todas las carreras que ustedes encuentran en humanidades tienen una orientación hacia la investigación, y la investigación no es algo que aparece al final, sino que es algo con lo que también se van encontrando a lo largo de ese recorrido. Muchas veces a través de las metodologías o de los talleres de investigación, ustedes van enganchándose con la tarea de investigar. Bueno, Vero, si querés contar algunas líneas. Bien, muchas gracias, Bel. Principalmente comentar, digamos, destacar esto que dice Bel respecto de la articulación que en el IDIX hay permanentemente entre un desarrollo de investigación individual y colectivo, ¿no? Digamos, todo el tiempo se trabaja así, de hecho es casi, digamos, condición formar parte de un proyecto de investigación más grupal, general, colectivo, para inscribir el desarrollo de una investigación personal, y eso nos parece fundamental porque entendemos que es la forma en la que se produce, se desarrolla conocimiento, y pensar también que las líneas de investigación que hay en el IDIX, que tienen que ver desde con la literatura argentina latinoamericana contemporánea, las literaturas, digamos, europeas, geografía, filosofía, educación física, estudios sobre el cuerpo, estudios clásicos, digamos, todas esas líneas de investigación que están en el IDIX no se corresponden directamente con las carreras de grado. Quiero decir que no significa que porque ustedes hoy estén, no sé, inscribiéndose o pensando en estudiar geografía, luego vayan a tener un desarrollo de investigación en el Centro de Investigaciones Geográficas. Digo, lo veo acá a Nicolás, que es nuestro invitado de ese centro, o porque estudian letras, van a necesariamente luego trabajar en alguno de los centros de investigación asociados con la carrera de letras, sino que pensamos que hay una movilidad disciplinar mucho mayor en la que ustedes pueden ir eligiendo y pensando, y también destacar que la investigación, digamos que por ahí parece algo como muy alejado, esto que les decimos, líneas de investigación, el edificio del IDIX, esos números, ¿no? de becarios, investigadores, proyectos internacionales, parece como algo que llega después, pero sin embargo, la investigación forma parte de los recorridos de todas las carreras de grado, desde el inicio hasta el final, ¿no? Digamos, en algunas por ahí se lo encuentran directamente en primer año y en otras un poco más hacia mediados de la carrera, pero digo, es una pregunta y es una reflexión que está en la formación de nuestra facultad. Pensar la investigación y pensar que la investigación es una práctica que va incluso más allá de tener o no una beca, que por ahí a veces es el formato más tradicional en el que se piensa la investigación, y que no necesariamente tiene que ver con eso, sino con una forma de pensar la producción de conocimiento, el modo en el que nos interrogamos, y también una forma de pensar la docencia, ¿no? Que creo que esto es algo que también está presente en las distintas carreras. Así que, bueno, dicho esto, paso brevemente a nuestros invitados de hoy, a quienes les propusimos que comentaran en qué estuvieron trabajando desde sus disciplinas, desde sus proyectos de investigación, para
mostrar, digamos, cuáles han sido sus aportes en este contexto que, como decía Abel, es tan particular, digamos, ¿no?, de la pandemia COVID-19. Y una cosa que me gusta destacar en relación con esto es cómo desde todas las disciplinas o desde todas las líneas de investigación que integran el IDIX, se mostró una rapidez, digamos, una reacción súper urgente, inmediata a la necesidad de dar respuestas y aportes a la urgencia que estábamos viviendo como sociedad, y que esa reacción rápida, digamos, tiene que ver con una larga trayectoria de investigación. Es decir, no hay respuesta a la urgencia sin sin una trayectoria de investigación, ¿no? Y que las dos cosas funcionan juntas. Así que, bueno, va a empezar Paula Cuestas, de el CIMEX, ¿no?, el Centro de Investigaciones en Metodologías de Ciencias Sociales, y que formó parte de bueno, una comisión de relevamiento sobre las problemáticas sociales vinculadas con la pandemia y más particularmente con la cuarentena. Luego vamos a escuchar a Nicolás Trivi, del Centro de Investigaciones Geográficas, y en tercer lugar a Luisina Boya y Rosario Gómez Moya, que forman parte del CINIC, del Centro de Investigaciones en Géneros, que van a compartir un video sobre mujeres, trabajo y pandemia, y a comentarlo brevemente. Así que bueno, Pau, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias Vero, muchas gracias Belén por la invitación. Un poco lo que quería traer yo como experiencia, bueno, primero presentarme brevemente, mi nombre es Paula y como dice Vero, trabajo en un centro de investigación en metodología, que es un centro interdisciplinario de investigación en metodologías, en el cómo hacer investigación, y que como decía Vero, está compuesto por gente de distintas carreras también, inclusive no solo carreras que son de la Facultad de Humanidades, sino también otras. Yo soy de sociología, pero tengo compañeros que son de la carrera de comunicación social, compañeros que son antropólogos, y que han hecho sus maestrías o sus doctorados también en formaciones muy específicas, algunos en antropología social, otros en ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí también se genera un cruce de saberes sumamente interesante en ese cotidiano que un poco aparecía en el video de presentación. Yo en este momento estoy con una beca doctoral, haciendo un doctorado. Mi investigación, decir brevemente también que se ha visto un poco trastocada y movilizada por todo este contexto, porque mi tarea de investigación individual, en este caso en el marco de lo que es mi tarea de doctorado, supone asistir a eventos donde van jóvenes que leen mucho, digamos, como las ferias del libro, para ver cuáles son los vínculos entre los jóvenes y lo literario. Y bueno, ya sabemos, ¿no?, que todos estos eventos masivos se han cancelado, entonces mi cómo hacer investigación también se vio transformado por todo este contexto. Y eso es interesante también de pensar. Como decían las chicas al principio, esta es una tarea que empezó hace bastante tiempo. Yo empecé a hacer investigación en equipos cuando todavía era estudiante de la licenciatura en sociología. No había terminado la carrera y por invitación de un docente me sumé a un proyecto de investigación. Eso me permitió también acreditar horas en el marco de mi carrera. Entonces, bueno, ahí hay toda una formación que con los años va culminando un poco en este proceso. Pero bueno, no tanto hablar de esta investigación individual, sino también venir a contarles que, como decía Vero, en un contexto muy particular, se generó una comisión de ciencias sociales de manera inédita, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al comienzo de la cuarentena, de la cual participan expertos y especialistas en estos temas, y por demanda de esta comisión, al comienzo de la cuarentena, en los días 23 y 25 de marzo, se hizo un relevamiento muy grande a escala nacional para medir el impacto de las medidas de aislamiento por el coronavirus en los barrios populares del país. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, porque ya había una red y una tradición muy fuerte generada desde antes, y esto es bueno siempre destacarlo. Siempre, o a lo mejor han escuchado hablar que la universidad tiene como 3 patas: investigación, docencia, extensión. Bueno, a partir de muchos equipos de extensión que ya tenían un peso fuerte en los territorios, que hacían trabajo barrial con distintas comunidades, había un vínculo previo con los referentes barriales que nos permitió en los días 23 y 25 de marzo hacer por teléfono una cantidad enorme de entrevistas para relevar cuál era esa situación que estaban viviendo la familia en los barrios, qué dificultades estaban teniendo por las medidas de aislamiento, si los vecinos estaban acatando efectivamente la cuarentena o no,
si había otros problemas previos que se hubieran agudizado por el comienzo de la cuarentena. De esta actividad participamos 500 universitarios de todo el país y se hicieron entrevistas a más de 1.500 referentes territoriales. Esto, digo, son números, pero son números que también para nosotros que pensamos la investigación como procesos que son largos y que llevan tiempo, nos sorprendió a nosotros mismos, porque tuvimos que ponernos en un ritmo muy rápido a dar una solución y a dar herramientas sobre la marcha con cosas que sabíamos hacer, porque nosotros trabajamos, de hecho, haciendo entrevistas, en gran medida, pero que esta situación inédita que se estaba viviendo llevó a que se hiciera también a otros ritmos. Yo participé, este relevamiento, digamos, supuso 3 instancias. Una primera instancia que fue la de realización de entrevistas, como yo ya venía participando en un proyecto de extensión, hice llamadas a referentes barriales bueno, justamente para saber cómo estaba sucediendo esto. Una segunda instancia, que fue la de cargar esos datos que se relevaron en todo el país, en un Excel que después fue compartido, donde, digamos, lo que se hacía era, bueno, sistematizar esa información que íbamos recibiendo respecto de cómo estaban viviendo las familias la situación de aislamiento, y una tercera etapa, que fue la redacción de un informe que se publicó a mediados de abril, y que permitió ver, por ejemplo, que las principales dificultades derivadas de la cuarentena tenían que ver con la falta de ingresos, la escasez de alimentos y de otros productos básicos, problemas habitacionales, problemas de salud, aumento de la violencia intrafamiliar, dificultades para la continuidad escolar, cosas que después con el tiempo hemos visto también se han ido acentuando y dificultando a lo largo de todos estos meses. Pero también se vio, y es interesante destacar, que las familias se organizaron mucho al interior de estos barrios, ¿no? Se generaron ollas populares, se habilitaron comedores, ¿no? Entonces también nosotros lo que consideramos es que el aporte que se hizo al poder hacer esta investigación era acompañar iniciativas concretas que ya estaban sucediendo en el barrio para fortalecer y acompañar esa organización, o alentar, por ejemplo, a la implementación y a que se hiciera efectivo, por ejemplo, el tema de la IFE, que llegara a todas estas familias que estaban siendo relevadas, que efectivamente pudieran acceder a este subsidio que se estaba dando, a este apoyo que se estaba dando a las familias. Y también, por supuesto, es una contribución a un conocimiento de las condiciones de vida de los sectores populares, pero para tratar de mejorar esa calidad de vida. No investigamos solamente con el fin de conocer, sino también de que esa situación sea la mejor posible para todos y todas, ¿no? Esto, digo, fue algo que se hizo muy al inicio de la cuarentena, que permitió tener un diagnóstico claro de cuál era la situación, e implementar medidas y políticas públicas que apuntaran a dar un mejor acompañamiento y sostén a todo eso que se estaba viviendo. Y también, junto con eso, digamos, en línea con eso, por ejemplo, esta semana salieron los resultados de una convocatoria extraordinaria que se hizo en pos de esto, que se llamó La Sociedad Argentina en la Pospandemia, que se hizo desde la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Información, y que también de alguna manera continúa esas líneas de trabajo que iniciaron al principio, ¿sí? Se presentaron 90 proyectos, de los cuales quedaron 17, y nuestro centro de investigación, nuestro instituto de investigación, perdón, tiene 8 equipos que están participando de esos proyectos, que hoy continúan muchas de esas líneas que nosotros relevábamos al principio de la cuarentena, que podían ser problemáticas, como esto que decimos, ¿no? La situación de la dificultad para la continuidad educativa, de las problemáticas habitacionales, de los problemas de violencia familiar y de género y demás, que hoy se ven fortalecidas con la implementación de proyectos que, como digo, vienen a tratar de mejorar esas situaciones, pensando políticas públicas y políticas de acompañamiento, que bueno, que de alguna manera nos permitan pasar de la mejor manera posible este contexto. Así que nada, va más o menos por ahí, digamos, la tarea que estamos haciendo en estos meses, y le dejo la palabra entonces ahora a Nicolás para que pueda contar también su experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Arranco entonces. Me presento, yo soy Nicolás Trivi, soy licenciado y doctor en Geografía de esta Facultad de Humanidades, y he desarrollado mi tesis doctoral con una beca de CONICET en el Centro de Investigaciones Geográficas del IDIX. A ver, algunas cuestiones para retomar lo que contaba Paula. En el Centro de Investigaciones Geográficas también hay varios proyectos de investigación distintos, algunos tienen relación con las cátedras de nuestra carrera de
geografía de la facultad, otros no. Y obviamente no hay solamente gente que viene de geografía, sino que hay gente que viene de la economía, gente que viene de la comunicación, del derecho, hay un poco de todo. Y obviamente, bueno, trabajamos sobre todo problemáticas territoriales, urbanas, rurales, ambientales también, y no hace falta ponerse a indagar demasiado para darse cuenta que esta coyuntura de la pandemia y luego del aislamiento agudizaron muchas de las contradicciones y de las problemáticas que nosotros veníamos trabajando, y también nos encontramos ante la necesidad de dar respuestas en base a lo que veníamos trabajando, y por eso ustedes pueden ver en la página del IDIX hay una serie de reflexiones que se hicieron desde el Centro de Investigaciones Geográficas, en las que lo que hicimos fue simplemente escribir algunos trabajos cortitos, pequeños textos de intervención en los cuales tratábamos de llevar nuestras líneas de investigación a tratar de entender qué estaba pasando con la pandemia. Están divididos en cuestiones urbanas, rurales y globales, por así decirlo. Por ejemplo, ahí estuvimos escribiendo sobre el impacto de la pandemia en el turismo internacional y en la industria aeronáutica. Yo personalmente me dedico a cuestiones relacionadas al turismo y veía en primer momento una gran crisis de la movilidad contemporánea que asociada al turismo, y no solo a eso, sino un montón de intercambios comerciales y de flujos de personas, de dinero que va y viene, y cómo eso se detuvo de repente y qué impacto generó, y a su vez qué conflictividad había alrededor de eso. Y pensaba la movilidad en tanto un derecho adquirido que no siempre es ejercido de la misma manera en función de diferencias de clase, de género, de estatus social, de capital cultural. Entonces, eso permitía entender, por ejemplo, el primer momento del aislamiento, en el que el debate era qué hacíamos con la gente que se había ido de viaje, qué hacíamos con la gente que volvía, qué derecho había a circular. Entonces encontrabas que no era la misma respuesta por parte del Estado a lo que pasaba con la gente que violaba el aislamiento en los barrios populares, donde la respuesta represiva era mucho más fuerte, que lo que pasaba con sectores acomodados que volvían de sus vacaciones o de sus viajes a los que ya están habituados, y a los cuales la respuesta por parte del Estado ante una violación del aislamiento era muy distinta. Eso fue, por ejemplo, una primera cuestión que empezamos a ver y a tratar de entenderla. Ahí estamos siempre en la disyuntiva de cómo trabajar temas de relevancia social y en los cuales uno, para estudiarla con profundidad, necesita tiempo, necesita justamente ahondar y ver los tiempos largos de las problemáticas, cómo se van dando a lo largo de muchas idas y vueltas también, y a su vez cómo eso se expresa a veces en conflictos puntuales y a los cuales nosotros tenemos que dar algún tipo de respuesta en función de lo que venimos trabajando. Eso tiene que ver también, por ejemplo, con la problemática de los incendios forestales, que se agudizó muchísimo durante este año. Y bueno, en nuestro centro de investigaciones, algunos nos estamos dedicando a problemáticas similares que tienen que ver con entender el extractivismo como una lógica de acumulación que está presente tanto en los espacios urbanos como rurales y periurbanos, y cómo la situación de cuarentena agudiza esa problemática. Personalmente yo estuve trabajando, hasta el año pasado estuve haciendo trabajo de campo en la zona de Tras la Sierra, en Córdoba, donde estaba tratando de entender el crecimiento de ciertos destinos turísticos en relación a la cuestión inmobiliaria y ver cómo se había dado varios incendios que tenían toda esa lógica de permitir el cambio de uso del suelo y permitir la llegada de nuevas inversiones inmobiliarias. Y venía trabajando en eso, que era algo todavía bastante acotado o más reducido
a momentos puntuales y ahora se convirtió en una problemática de primer orden, donde aparece de vuelta, por ejemplo, el debate de la ley de humedad, toda una serie de iniciativas populares para intentar frenar estas lógicas de acumulación tan destructivas, a las cuales, modestamente, nosotras, desde el Centro de Investigaciones Geográficas y desde otros ámbitos también de un aporte. Incluso que ha llegado, por ejemplo, con el caso de una docente investigadora de nuestro centro, que es Patricia Pintos, que ha estado también en las audiencias por la ley de humedales en el Congreso de la Nación, exponiendo su visión, su perspectiva, que es la visión compartida y elaborada por muchos y muchas investigadoras que también estamos con una pata en el territorio tratando de colaborar con organizaciones sociales y ambientales que están enfrentando estas problemáticas. Entonces, bueno, creo que la situación de la pandemia nos obliga a redoblar esfuerzos para, de alguna manera, ocupar un lugar en el espacio público sobre estas y otras problemáticas. Bueno, estamos ahora en un terrible, muy fresco, que es la represión en la toma en Guernica, que es otra cuestión en la que desde acá también se está intentando ofrecer respuestas que tienen que ver con comprender la gravedad de la situación habitacional en Argentina. Esa relación para un asalariado o asalariada acceder a la vivienda o acceder a un terreno, y eso hoy en día es cada vez más difícil. Y entonces, en función de eso, tratar de ofrecer respuestas que no caigan solamente o que discutan las respuestas punitivas, las respuestas simplistas que hablan de delincuentes, que hablan de gente que no quiere trabajar, bueno, todas esos lugares comunes tan terribles que lamentablemente han ocupado el espacio mediático y que tienen llegada directa al Poder Judicial y también a las fuerzas de seguridad, que son las que terminan ejecutando intervenciones tan terribles como la que hemos visto en las últimas horas. Entonces, bueno, desde acá también hay un posicionamiento político y ético que tiene que ver con cuestionar esas formas de resolver la problemática habitacional y ofrecer respuestas de largo plazo y también de corto plazo, en el sentido de pensar herramientas concretas de intervención del Estado para darle una solución a esas familias que están realmente caídas del mapa y a las cuales no se les puede responder solamente con palos y con gases lacrimógenos. Entonces, bueno, ese es un poco el desafío que tenemos, no solo desde este centro de investigaciones, sino también desde lo que es el IDIX, y creo yo que desde las ciencias sociales en general, que es la de ofrecer respuestas que nos saquen de los lugares comunes mediáticos más burdos, más trillados, que son los que terminan siendo funcionales a los intereses de los más poderosos. Bueno, eso por ahora creo que es el aporte que podemos hacer desde acá. Bueno, gracias. Qué buenas las dos presentaciones. Luisina y Rosario, en turno de ustedes. Sí, ¿qué tal? ¿Les parece que empecemos pasando el video? Empezamos. ¿Se ve bien? Soy Graciela Queirolo. Soy profesora y doctora en Historia. Actualmente me desempeño como docente e investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, CINIG, IDIX, CONICET, Universidad Nacional de La Plata. Soy Rosario Gómez Moya, estudiante del doctorado en Historia de Humanidades y becaria doctoral del CONICET,
con lugar de trabajo en el CINIG. Soy Luisina Boya, soy licenciada y doctora en Filosofía y soy becaria postdoctoral con lugar de trabajo en el CINIG. La historia me permitió comprender cómo funcionaba la división sexual del trabajo entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, periodo de expansión y consolidación del mundo capitalista. Una división no solo técnica, sino patriarcal, que colocaba a las mujeres en una posición subordinada respecto de los varones. Ellas ganaron menos porque sus empleos asalariados recibieron salarios menores, ya sea porque realizaban tareas a las que no se les reconocían las calificaciones, ya sea que tenían un desarrollo profesional limitado. Trabajos de mujer, sirvienta, costurera, enfermera, maestra, dactilógrafa, todos sin valor. Los trabajos de mujer fueron dobles tareas, porque la condición asalariada no les evitaba ninguna de sus responsabilidades domésticas, más intensas aún cuando eran madres que debían atender a sus retoños. Producir y criar se tornaron incompatibles en tiempo y espacio. Hoy la pandemia nos muestra la fragilidad de nuestra existencia dentro de los ritmos del capitalismo neoliberal. La superposición de tareas productivas, reproductivas y de cuidado que exige el aislamiento, única medida eficiente para no contagiarse COVID, pone en evidencia que no se puede mantener el nivel de productividad sin atender las tareas reproductivas. Las tareas domésticas, como la limpieza, tarea crucial para prevenir contagios, los cuidados, atender a niñas, mayores, personas dependientes y contenerlas emocionalmente, son prioridad frente a lo productivo, porque sin cuidados no hay vida, y sin vida no hay producción. El Congreso sancionó una ley que regula el teletrabajo. La normativa se presenta como una herramienta de estimulación de la conciliación entre la vida familiar y laboral. Sin embargo, el texto no incorpora mecanismos que impulsen la corresponsabilidad de las tareas de cuidado. En este punto, la historia y las ciencias sociales nos ofrecen material para pensar esta problemática. Cuando hablamos de conciliar la vida familiar y laboral, nos estamos refiriendo a una operación que desde sus inicios recayó sobre las mujeres. Entrada la segunda mitad del siglo XX, la conciliación contribuyó a que se abandonara la noción de excepcionalidad que recaía sobre el empleo femenino. La idea de que las mujeres podían conciliar sus responsabilidades, es decir, tener un empleo y continuar asegurando el trabajo doméstico y de cuidado, se expandió, identificándolas como sujetas exclusivas de esa operación. De esta manera, la conciliación es una característica de la división sexual del trabajo y no un desafío a esta. Por lo tanto, problematizar estas cuestiones parece central en el camino hacia una sociedad más justa. Si comprendemos la vital importancia del trabajo reproductivo, entonces deberíamos interrogarnos sobre cómo nos hacemos responsables de nuestro cuidado y del de los demás. Efectivamente, ser mujeres y ser varones, en los términos binarios y heteronormativos hegemónicos, ancla en una división entre los tipos de trabajos que realizamos. Trabajos en el sentido más amplio de la palabra. La pregunta sería, ¿soy mujer porque tengo una genitalidad determinada, una capacidad de gestar, una combinación de cromosomas? ¿O ser mujeres, entre comillas, remite a una dimensión que no es biológica? Hablamos de una dimensión donde se asignan diferencialmente ciertos trabajos y no otros. El trabajo doméstico, no remunerado, todo el abanico de trabajos de cuidado y de sostenimiento de la vida. La pandemia mostró que a pesar de los inmensos logros que históricamente hicimos desde los feminismos, aún no logramos conmover la división sexual del trabajo. Hace unas semanas, un diario publicó que el 97.5% de las personas que trabajan en casas particulares y que fueron obligadas a volver a trabajar son mujeres. Lo titularon oportunamente la cifra de la pandemia. Si bien impacta, esto nos sorprende, ya que las personas feminizadas realizamos casi el doble del trabajo doméstico y de cuidados. ¿Esto lo hacemos porque somos mujeres o es más bien a la inversa?
Deshacer el género es también desarmar la división sexual del trabajo que lo sustenta. Gracias, Belén. Bueno, queríamos contarles muy brevemente cómo había surgido la iniciativa de armar el video y después también contarles un poquito qué es el CINIG y quiénes trabajamos ahí. El video surge como iniciativa del IDICS. En esta serie que es el IDICS frente al COVID, nos proponen armar a todos los centros, armar material para difundir cómo desde nuestras líneas de investigación podíamos pensar el contexto, y en ese marco, Graciela Queirolo, investigadora del CINIG, quien aparece en el video, nos propone realizar este material pensando en particular el cruce entre género y trabajo en un contexto de visibilización del trabajo doméstico, como es el contexto de la pandemia y del aislamiento preventivo, aislamiento obligatorio, preventivo y social, nunca sé cómo es el orden de la... Aislamiento social, preventivo y obligatorio, ahí está, el ASPO. Bueno, decía, en un contexto de visibilización del trabajo doméstico remunerado y no remunerado, nos pareció que era una oportunidad para hilvanar nuestras líneas de investigación tomando ese tema como guía. Por eso, bueno, escribimos esas palabras, hicimos videitos contando lo que habíamos pensado, y después el IDICS hizo la edición de ese video para que finalmente sea ese producto final que acabamos de ver. Ahora le voy a dejar la palabra a mi compañera Luisina Boya para que cuente del centro. Gracias, Charo. Bueno, como comentaba recién, un poco la idea era mostrar algo del trabajo que hacemos desde el CINIG, que es el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género, que es parte ahí de las oficinas que se veía algunos de nuestros compañeros ahí en la filmación del video del principio. Y como también se fue comentando al inicio, el trabajo en ciencias sociales en general implica siempre un enfoque interdisciplinario o multidisciplinario, ¿no? En el caso del CINIG es un centro que no está vinculado directamente con ninguna carrera, sino que es el eje, digamos, es el género, los feminismos, y lo pensamos en ese sentido, ¿no? Como, bueno, cualquier problemática social exige un abordaje multi o interdisciplinario. En el caso de la categoría de género, eso es también particularmente necesario porque es una categoría multidimensional, ¿no? Cuando pensamos en el género, o en la violencia de género, o en la construcción de identidades, y en todo lo que abarca pensar con perspectiva de género, pensamos en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, en factores psicológicos, pensamos en cuestiones simbólicas. En ese sentido hay diferentes líneas de investigación que trabajamos en el CINIG, proyectos más vinculados a la historia, a la sociología, a la filosofía. Yo soy graduada de filosofía, hay gente de letras también, gente de ciencias de la educación, intentando lograr esto que es nuestro desafío, que es la transversalización, ¿no? de esta mirada o de estas perspectivas. Y algo que me parece que es interesante pensar, que un poco era lo que nos interesaba también desde el video, es que a veces cuando pensamos en género, pensamos más bien en cuestiones de lo que llamaríamos políticas de reconocimiento, o políticas de identidad, ¿no? que son evidentemente una gran dimensión de lo que implica trabajar en temas de género, pero también, y esto es algo que se ha trabajado mucho en los últimos años, hay cuestiones de redistribución, ¿no? Entonces la categoría de género nos trae en principio esta doble mirada, ¿no? Hay temas de reconocimiento que es necesario trabajar, pero también temas de redistribución. Y cuando pensamos los trabajos, ahí empezamos a mirar en esta dirección, ¿no? Como decía Rosario y como decía también en el video, la pandemia, y se comentó recién también, ha potenciado muchas desigualdades. Y el hecho de tener que pasar mucho tiempo dentro del hogar ha, por supuesto, repercutido de manera directa sobre lo que ocurría en el interior de esos hogares, ¿no? Tanto en respecto del aumento de la violencia de género, o la llamada violencia doméstica,
pero también lo que implica en términos del tiempo, ¿no? Y de cómo pueden las personas, cómo podemos usar nuestro tiempo, que es algo que en los últimos años también ha tenido bastante visibilidad. ¿Qué implica tener que estar en la casa realizando trabajo doméstico no remunerado y de cuidados para ciertas personas? Y cómo podemos, como decía Charo, algo que se ha visibilizado en los últimos años cada vez más, pero que algo con la pandemia me parece que explota un poco, ¿no? Esto de la crisis de los cuidados, y cómo, en definitiva, lo que está en el fondo es pensar la justicia social y en pensar formas de redistribución, ¿no? De poder lograr formas más justas en las cuales no sean siempre ciertas personas, lo que decía en el video, las que tengan que cumplir siempre esos mismos trabajos, con lo que eso implica en términos de decisión de proyectos de vida, de decisión de a qué destinamos el tiempo y a qué no, etc. Entonces, bueno, en el CINIG tratamos de pensar desde distintos campos disciplinares esta problemática que, como toda problemática social, es compleja. Creo que eso, nada más. Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias. a Les todas cuatro. y todos. Sí. No, como cierre me parece que para recuperar algunas cuestiones que salieron en las tres intervenciones, la importancia que tiene la interdisciplina y el cruce de perspectivas, el cruce de recorridos en las investigaciones que presentaron ustedes acá, pero que también son las investigaciones que hacemos en el IDIX. Por otro lado, también recuperar esto que planteaba Vero, de cómo en este contexto de pandemia todas las capacidades de investigación que veníamos desarrollando fueron puestas en valor y fueron reinventadas. Digo, ninguno de nosotros antes de la pandemia por ahí investigaba de esta manera o se imaginaba presentando este tipo de informes o dando este tipo de charlas. Y bueno, toda esa capacidad de innovar me parece que también es algo a destacar. Otro tema que también salió bastante tiene que ver con la permeabilidad que tiene la práctica de la investigación en relación a distintos problemas sociales. Lo planteaba Trivi con mucha claridad, pero también era algo que aparecía en todas las intervenciones y que me parece que también instala como una pregunta por cuál es la función social del conocimiento que producimos. Digo, ¿para qué estamos investigando? A lo largo de las tres intervenciones aparecieron muchas veces como la importancia de, bueno, acompañar, mejorar las condiciones de vida, visibilizar, posicionarse, intervenir en los debates públicos. Me parece que es toda una apuesta que hacemos cuando elegimos investigar estos temas y participar de este modo. Bueno, no sé si quieren sumar algo al debate o para cerrar. No, nuevamente agradecer, y me parece que sí, como cierre, digo, lo que me parece muy interesante y que apareció desde las distintas miradas en los tres relatos es que, bueno, cuando hablamos de la desigualdad, que seguramente es algo que escucha muchas veces y se escucha todo el tiempo, bueno, no hay forma de hacerle frente a la desigualdad si no investigamos cómo se genera, cómo se suscita, digamos, qué es lo que la está generando, ¿no? Digamos, ese es el punto de partida para combatir la desigualdad. Así que, bueno, muchísimas gracias a cada uno, cada una, y bueno, ojalá les interese y quieran acercarse al IDIX. Gracias. Gracias.